Reciba un cordial saludo de nuestra parte. Nosotros somos el grupo número 5 de la sección A1. A continuación, estaremos hablando sobre la ley de Ohm y resistencia eléctrica, entre ellas resistividad. Nuestro objetivo de aprendizaje es describir la ley de Ohm y reconocer cuándo se aplica la ley de Ohm y cuándo no. ¿Qué es la ley de Ohm? Es la más importante de todas las leyes y de todas las fórmulas en la electricidad y es la más básica y se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. La ley de Ohm fue creada y también recibió en su nombre al físico alemán Georg Simon Ohm, a quien le debemos esta importante ley. Podemos ver que esta ley nos dice que la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia sobre todo aplica para circuitos de corriente directa o también para circuitos de corriente alterna puramente resistivos. La ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje de la fuente e inversamente proporcional al valor de la resistencia del material por el cual va a conducir esa corriente. En la siguiente imagen podemos observar la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La ley de Ohm nos puede dar valores que nosotros desconozcamos de un circuito eléctrico, sobre todo si estamos hablando de un circuito de corriente directa o de un circuito de corriente alterna, puramente resistivo. Es así como nosotros podemos encontrar algunas de estas variables, ya sea el voltaje de la corriente o la resistencia, teniendo las otras dos. Es decir, si nosotros tenemos lo que es la corriente y la resistencia, podemos calcular el voltaje. Si nosotros tenemos la corriente, podemos, por medio del voltaje y la resistencia, calcularla también. Y si nosotros queremos saber la resistencia de un material, el cual es nuestro circuito eléctrico, podemos también calcularla si tenemos el voltaje y la corriente de nuestro sistema. Es así como nosotros podemos simular cómo es la forma en la que interactúan estas tres variables. BRI. Viva la reina Isabel. Es una nueva técnica que se puede utilizar para recordar la ecuación de la ley de Ohm, donde V es el voltaje y S mide en volt. La R viene de resistencia, el cual se mide en ohmios. La I viene de intensidad de la corriente y se mide en A de amperios. La forma en la que esta es la base y después se pueden mover las variables hasta el topo y sacar fórmulas personalizadas. Esta es simplemente un juego de ecuaciones. Si yo tengo 11 amperios y lo multiplico por 10 ohmios, esto es igual a 110 voltios. Y si tengo 110 voltios y lo divido entre 10 ohmios, el resultado sería 11 amperios. Y si por ejemplo tenemos 70 voltios y lo divido en 7 amperios, me tendría que dar igual a 10 ohmios. Resistencia eléctrica y resistividad. Objetivo de aprendizaje es conocer la resistencia y resistividad eléctrica, calcular la resistencia y resistividad por medio de ejercicio. En resumen, la resistividad eléctrica o resistencia eléctrica es una propiedad fundamental del material que cuantifica la fuerza con la que un material dado se opone al flujo de corriente eléctrica. Una resistividad baja indica un material que permite fácilmente el flujo de corriente eléctrica. ¿Qué impulsa la corriente? Podemos pensar en varios dispositivos como baterías, generadores, tomas de corriente, etc., que son necesarios para mantener una corriente. Todos estos dispositivos crean una diferencia de potencial y se denomina fuentes de voltaje. Continuando, realizaré un ejercicio de resistividad, el cual nos dice determinar la resistencia de un alambre de cobre de 0.5 kilómetros de longitud y de 2 milímetros de diámetro, teniendo en cuenta
la resistividad del cobre, que es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metros. El primer paso a realizar es identificar nuestros datos. Y tenemos que la longitud es de 0.5 kilómetros. Nuestro diámetro de 2 milímetros. Y la resistividad del cobre es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metros. Para realizar este ejercicio, vamos a determinar la resistencia. Lo que queremos encontrar es la resistencia. Para realizar el ejercicio, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es resistencia igual a resistividad por longitud entre área. Para poder realizar el ejercicio también tenemos que tener en cuenta que nuestros datos deben estar en unidades del sistema internacional. Como podemos ver, ohms lo tenemos, ohm por metros lo tenemos bien, pero necesitamos los kilómetros y los milímetros, necesitamos pasarlos a metro. Entonces haremos la conversión de kilómetros a metros, tomando en cuenta que un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces haremos la sustitución y decimos que 0.5 kilómetros es igual a 0.5 por 1000. Si 0.5 por 1000 nos da igual a 500. Estos serían ya los metros. Tenemos acá ya en metros, tendríamos el dato de 500 metros. Ahora con los milímetros. Ahora vemos que lo que necesitamos del diámetro, que son los 2 milímetros, de esta parte de acá no es, necesitamos el área. Para sacar el área de una circunferencia, utilizamos la siguiente fórmula, que es área igual a pi por radio a la 2. Entonces vemos que lo que necesitamos del diámetro es el radio. El radio es la mitad. Podemos ver acá que el radio es la mitad del diámetro. Entonces sacamos la mitad del 2. La mitad de 2 es 1. Vamos a convertir este 1, un milímetro, lo vamos a convertir a metro. Para convertirlo a metro, tomamos en cuenta que un milímetro es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros. Ya tenemos nuestro radio. Ahora ya tenemos nuestro radio, que es 1 por 10 a la menos 3 metros. Ahora sí, vamos a calcular el área de la circunferencia. Y sustituimos área igual a 3.14, que es pi, por nuestro radio, que es 1 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Ya teniendo todos nuestros datos de esta manera, vamos a pasar a sustituir los datos a nuestra fórmula, que es resistencia igual a resistividad del cobre, que es 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metros, por la longitud, que son 500 metros, entre el área, que es igual a 3.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Serían metros cuadrados. Y hacemos la respectiva multiplicación. 1.7 por 500, que nos da igual a 850 por 10 a la menos 8 ohm
por metros cuadrados, dividido entre 3.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Vemos acá y tenemos metros cuadrados y metros cuadrados lo eliminamos. Y la resistencia, dividimos 850 por 10 a la menos 8 ohm entre 3.14 por 10 a la menos 6. Y nos queda 270.70 por 10 a la menos 2. Luego de esto vamos a convertir a un número decimal. Esta parte de acá lo convertimos a un decimal y corremos, como tenemos menos 2 en el exponente, corremos 2 veces el punto. Después del punto corremos 2 puntos en calle de acá. La resistencia igual a 2.707. Ya de manera simplificada o una aproximación, nos queda a 2.7 ohm. Y nos damos cuenta que la resistencia del alambre, la cual no la sabíamos, ahora ya la conocemos, y es de 2.7 ohm. Espero sea de mucha ayuda este ejercicio que hemos realizado y muchas gracias por su atención.